Vamos a hacer lo que es el tejido básico de encaje, que es la red de 1 por 1, es decir, vamos a intercalar calados en una aguja sí y una no, cada 2 líneas cambiando donde hacemos el calado. Empezamos con unas líneas de tejido y después podemos empezar ya nuestros calados desde la segunda aguja. Siempre tenemos que tener en cuenta que necesitamos una aguja en cada margen de la muestra, ya que no podemos hacer un agujero justamente en el margen. Así que dejamos una aguja quieta y vamos a hacer toda una línea de calados transfiriendo el punto hacia la derecha. Cuando ya tenemos una aguja sí y una no con un punto transferido, sacamos todas las agujas y pasaremos el carro 2 veces. Es importante que sea 2 veces, ya que en la primera pasada de carro simplemente hacemos una V encima de la aguja que está vacía y en la segunda es cuando realmente formamos el punto. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a transferir una aguja sí, una no, pero esta vez lo vamos a hacer en el sentido contrario. Antes hemos hecho las transferencias hacia la derecha y ahora vamos a hacer las transferencias hacia la izquierda. Además, no estamos transfiriendo el calado en la misma aguja que anteriormente, sino que si antes hemos hecho las transferencias en el calado en las agujas pares, esta vez estarán en las agujas impares. Eso lo podemos ir viendo siguiendo el gráfico o bien podéis mirar vuestro propio tejido y escoger la aguja que está en medio. Es muy importante que vayamos alternando en qué dirección vamos a hacer los calados, ya que si no, el tejido coge dirección. Si hacemos siempre los calados hacia la derecha, nos cogerá una diagonal hacia la derecha y viceversa. Sacamos todas las agujas entre calado y calado y después pasaremos el carro 2 veces. Ya hemos hecho una repetición completa, es decir, ya hemos hecho una línea de calados hacia la derecha, una línea de calados hacia la izquierda y ahora simplemente vamos a repetir exactamente lo mismo hasta que tengamos el largo deseado para nuestra muestra.
Al hacer nuestra red con las transferencias moviéndose primero hacia un lado y después hacia el otro, tenemos un tejido estable, es decir, es un tejido que no se mueve en los lados, mientras que si hiciéramos todas las transferencias en una dirección, tendríamos un tejido que se mueve en diagonal, ya que podemos ver que todos estos puntos quieren coger una dirección. Eso es algo a tener en cuenta y que además podemos utilizar para diseñar. Si hacemos, por ejemplo, 6 líneas en las que todas las transferencias son hacia una dirección y 6 líneas en las que todas las transferencias son hacia la otra, podríamos hacer un tejido que tenga un borde con zigzag, por ejemplo. Este tipo de tejido es interesante por los dos lados. Si le damos la vuelta, también podemos ver tanto las direcciones como los pequeños calados, aunque sí que es verdad que yo tiendo a preferirlo del otro lado porque aquí no podemos ver la dirección en la que van caminando o se van transformando todos los puntos haciendo como el efecto más de red.